Buen día, profesor. Buen día, compañeros. Hemos realizado la presente investigación basada en lo que sería medición de calor para el curso de física. Como autores principales de dicho trabajo tenemos a Cruz Checa, Luis Armando, González Vázquez, Javier Fernando, Jiménez Arévalo, Luis Guillermo y Taboada González, Paul Joseph. Resumen, la presente investigación tiene como propósito dar a conocer a las personas las diferencias entre los conceptos de calor y temperatura desde el punto de vista de la física. Además, nos enfocamos en explicar las características y elementos fundamentales que tiene el calor y la temperatura en la vida. Asimismo, concluimos con la explicación de las áreas en las cuales están enfocadas algunas preguntas. Para llegar a realizar este trabajo, utilizamos una metodología basada en seleccionar un tema que llamó nuestra atención, luego recopilamos información en bibliotecas físicas y bibliotecas virtuales. Con estas fuentes, elaboramos posteriormente una tabla de contenido con el objetivo de establecer temas. Introducción. En este tema y en la siguiente desarrollamos algunas de las ideas que contribuyen a las bases de la termodinámica y en particular en este tema introducimos los conceptos de calor y temperatura. Puede decirse que la termodinámica clásica estudia aquellos fenómenos físicos macroscópicos relacionados con el calor y la temperatura, limitándose al estudio de los estados de equilibrio y a las transformaciones que pueden representarse por una serie continua de estados de equilibrio. Calor. Es un tipo de energía que se produce por las vibraciones de las moléculas y que provoca la subida de temperatura, la dilatación de los cuerpos, la función de sólido a la evaporación de líquidos de una forma genérica. En una temperatura elevada en el ambiente o en el cuerpo. Diferencias entre temperatura y calor. La temperatura depende del estado físico de un material y es una descripción cuantitativa de su calidez o frialdad, mientras que el calor siempre se refiere a transferencia de energía de un cuerpo o sistema a otro, a causa de una diferencia de temperatura, nunca a la cantidad de energía contenida en un sistema dado. Calor específico. Se representa con la letra y se puede definir como la cantidad de calor requerida por la C unidad de masa de una sustancia para variar su temperatura en un grado. El calor específico C se expresa en unidades de energía como joules, J, kilocaloría, kcal, caloría, cal, entre otras. Objetivos. El objetivo de este informe es el de aprender todo sobre la temperatura y sus conversiones como las de Celsius, Fahrenheit y Kelvin, mediante sus respectivas fórmulas, llegando a crear un software que nos facilite las conversiones. Determinar la capacidad calorífica de un líquido a través del empleo de las ecuaciones básicas de la termodinámica, empleando un calorímetro simple para aplicaciones reales en la industria. El objetivo es comprender el efecto que tiene el intercambio de calor en la temperatura o el estado de agregación de los cuerpos. La temperatura es la propiedad física que se refiere a las nociones más comunes de calor o ausencia de calor. Sin embargo, su significado o forma en termodinámica es más complejo. Fundamento teórico. Se puede medir el calor puesto en juego en una reacción química a partir de la variación de temperatura que sufre el sistema que rodea a la reacción universo. Para ello, basta conocer la masa y los calores específicos de los materiales puestos en juego, incluidos los del calorímetro que contiene a todos. En nuestro caso expresamos el calor absorbido y desprendido por el calorímetro
en forma de su equivalencia en forma de su equivalente en agua, es decir, los gramos de agua que absorben o desprenden de la misma cantidad de calor. Metodología. Método descriptivo. Para llevar a cabo esta investigación hemos realizado el método descriptivo y tiene como finalidad definir, clasificar, catalogar o caracterizar el tema estudiado que sería la medición de calor. Y tenemos como finalidad dar a conocer descripciones generales. Diremos que este tipo nomotíteco con esta investigación sobre el tema a tratar, estamos queriendo llegar a la finalidad de describir la mayor cantidad de información posible con respecto a la medición de calor. Y para ello estamos usando el método cuantitativo. Acá podemos ver a los grados Celsius pasar a Fahrenheit, que acá estaría su fórmula. También tenemos con los Celsius a Kelvin con su respectiva fórmula, los Fahrenheit a Celsius con su fórmula, los Fahrenheit a Kelvin con su respectiva fórmula, los Kelvins a Celsius con su fórmula y los Kelvins a Fahrenheit. Procedimiento. En el procedimiento hablaremos de cómo convertir los grados Celsius a Fahrenheit y Kelvin. Veremos a continuación las conversiones que podemos hacer. Como pasar de grados Celsius a Fahrenheit, como pasar de grados Celsius a Kelvin, use la fórmula, como pasar de grado Fahrenheit a Celsius, como pasar de grado Fahrenheit a Kelvin, como pasar de grados Kelvin a Celsius, como pasar de grados Kelvin a Fahrenheit. En la discusión, este tipo de fórmulas es necesario para la aplicación de conversión de grados, de manera que podemos explicar cómo se convierten paso a paso. Podemos decir que según lo observado y analizando la problemática, se hace entender que se puede hallar la solución más eficaz usando pasos simples de la física. En conclusiones, tenemos que aprendimos que el calor y la temperatura no es lo mismo. La temperatura es la medida del calor y el calor es una cantidad de energía. Gracias a las fórmulas de conversión de los grados podemos ponerlo en práctica en cualquier momento con nuestro curso de física. En conclusión, mis objetivos sobre este informe se han cumplido, ya que amplié mis conocimientos sobre el calor y temperatura y aprendí cosas tan básicas como qué es el calor y temperatura, distintos tipos de termómetros y también traté de explicar los mayores temas posibles como la calorimetría. Gracias.